Morgan & Sons celebraba la publicación de su libro número 200. Emily Brooks estaba sentada en una mesa del rincón, removiendo distraídamente su martini y observando a sus colegas. Después de 3 años como editora, conocía a todo el mundo, así que el alto desconocido de la barra le llamó la atención de inmediato. La velada había empezado de forma tediosa. Discursos de los superiores, brindis corporativos y sonrisas de turno. A Emily no le gustaban este tipo de actos, pero era obligatorio asistir. Había elegido deliberadamente un vestido verde oscuro que la hacía pasar desapercibida, ni demasiado elegante ni demasiado sencillo. Perfecto para descansar en un rincón con un libro. ¿Quién ha invitado a este chico tan guapo?, susurró Sara, dejándose caer en una silla cercana. Su amiga trabajaba como correctora de pruebas y conocía todos los cotilleos de la oficina. A diferencia de Emily, a ella le encantaban las fiestas de empresa, una oportunidad para cotillear y quizá tener un romance de oficina. No tengo ni idea. ¿Quizá el autor es nuevo? Emily miró furtivamente al hombre. Su traje azul oscuro le quedaba perfecto y sus gemelos de oro brillaban en la penumbra del bar. Pero lo que importaba era su porte, la postura segura, la sonrisa fácil, la mirada atenta de un hombre que se sentía como pez fuera del agua en cualquier compañía. He oído que está con Richardson Investment, algo sobre una nueva inversión en una editorial. Sara bajó la voz. Dicen que tienen a todo el mundo allí con paracaídas dorados. Y mira cómo sostiene la copa, se nota que es un hombre de la alta sociedad. Emily canturreó. A sus 30 años ya no creía en cuentos de hadas de príncipes en caballos blancos. Su última relación había terminado hacía 8 meses, cuando pilló a su novio con otra. 4 años perdidos. Desde entonces, se había centrado en el trabajo y casi había olvidado lo que era sentir mariposas en el estómago al ver a un hombre. ¿Sabías que Richardson Investment compró hace poco una participación en ese nuevo parque tecnológico?, insistió Sara. Quizá también nos tengan a nosotras. Señoras, una voz grave interrumpió el flujo de cotilleos. Un desconocido se acercó a la mesa con un vaso de whisky en la mano. ¿Interrumpo? En absoluto, se animó Sara, pero enseguida miró desafiante su reloj. Tengo que llamar a la niñera. Emily, nos vemos mañana. Emily puso los ojos en blanco. Era difícil pensar en una indirecta menos sutil. Sara probablemente le haría un duro interrogatorio mañana. James Montgomery, le tendió la mano. Puedes llamarme simplemente James. Emily Brooks, puedes llamarlo simplemente Emily, sonrió ella, notando el firme pero pulcro apretón de manos. Olía a colonia cara, algo amaderado con toques cítricos. Me fijé en ti hace una hora. James señaló con la cabeza el libro de Kurt Vonnegut que estaba junto a su bolso. Tengo que admitir que es refrescante. Normalmente en fiestas como esta, la gente está demasiado ocupada intentando impresionar. Deformidad profesional. El editor nunca deja el libro. Cat's Cradle. Interesante elección para una fiesta. ¿Lo has leído? Emily enarcó las cejas, sorprendida. Normalmente sus gustos literarios provocaban en los hombres un cortés desconcierto. Todo lo que sucede está destinado a suceder. Todo lo que sucede está escrito en el libro de la vida, citó. Aunque confieso que me gusta más su Carnicería número 5. ¿En serio? ¿Y qué tenía que le enganchó en particular? Quizá la idea de que el tiempo no es una línea recta, que todos los momentos de nuestra vida existen simultáneamente y que podríamos estar en cualquier punto en cualquier momento. Bebió un sorbo de whisky. Por ejemplo, ahora mismo, siento que este momento es uno de esos momentos a los que querré volver. Emily sintió que se ruborizaba. Normalmente odiaba las frases tan preparadas, pero en su boca sonaban bien. Las 2 horas siguientes pasaron volando. Hablaron de literatura, de música, de viajes. James habló de su trabajo en una empresa de inversiones, de proyectos de desarrollo de pequeñas empresas.
Sus palabras estaban llenas de auténtico interés. Sabía escuchar, escuchar de verdad, no solo esperar su turno para hablar. ¿Sabes qué es lo asombroso de los negocios modernos? Se inclinó ligeramente hacia adelante. La mayoría de la gente busca beneficios rápidos, y yo creo en la inversión a largo plazo, en el desarrollo, en el potencial. Cada proyecto es una historia. Como un buen libro, se necesita tiempo para desvelar todas las líneas argumentales. Sus ojos parecieron brillar desde dentro al oír esas palabras. Emily se sorprendió pensando que hacía mucho tiempo que no conocía a gente tan apasionada por lo que hacía. En un momento dado se dio cuenta de que el bar estaba casi vacío, con solo el camarero limpiando vasos y un par de colegas dormitando en la esquina más alejada. ¿Y cómo acabaste en el mundo editorial?, le preguntó, sirviéndole vino. ¿Cómo decidiste vincular tu vida a los libros? Oh, es una larga historia, sonrió Emily. Empezó cuando reescribí el final de Jane Eyre a los 12 años. Cuéntamelo. Acercó su silla. Tenemos toda la noche, ¿no? Había una nota peculiar en su voz, atenta, que invitaba a la franqueza. Emily se sorprendió a sí misma hablando de su infancia en un pequeño pueblo de Ohio, de sus padres profesores, de su hermana mayor que siempre había sido la hija perfecta, de cómo a los 16 años envió su primer relato corto a una revista literaria y recibió un cortés rechazo, sobre la universidad, donde estudió literatura en lugar de economía, para consternación de su padre, sobre su primer trabajo en una pequeña editorial, donde la paga era de céntimos, pero se podía leer todo el día. ¿Sabes lo que pienso? James la miró pensativo. Todavía puedes escribir tu libro. El talento no se desperdicia. Espera su momento. Ahora mismo no tengo tiempo para eso. El trabajo me ocupa todo el tiempo. ¿Y quién necesita libros de papel hoy en día? Todo el mundo está con el móvil. La vida es demasiado corta para poner los sueños en espera. Sacó una tarjeta de visita. Déjame invitarte a cenar. Hablaremos de tu próximo bestseller. Emily miró el rectángulo blanco de cartulina. Richardson Investment, asesor de inversiones senior. Letras doradas, fuente austera. Papel caro, ligeramente áspero al tacto. No me gusta aplazar las decisiones agradables, añadió con una sonrisa. Además, me debes una historia sobre el final reescrito de Jane Eyre. El bar ya estaba casi vacío. A través de los enormes ventanales se veía el cielo nocturno iluminado por las luces de los rascacielos. Emily pensó por un segundo que era como si estuviera en una película, hermosa, un poco irreal. Nunca le habían gustado las decisiones espontáneas, pero ahora... Vale, sacó su teléfono. Dicta un número. Mientras se despedían en la parada de taxis, él le tocó ligeramente el brazo. Ha sido un placer conocerte, Emily. Espero que esto sea el comienzo de algo interesante. Más tarde, en casa, mientras rebuscaba en su bolso, descubrió que se había dejado su cat's cradle en el bar. Pero, de algún modo, eso no la disgustó. Al contrario, le pareció una excusa divertida para el próximo encuentro. Mientras se dormía, Emily pensó que quizá no todos los cuentos de hadas terminaban a las 12 de la noche. Algunos no habían hecho más que empezar, y tal vez por eso no se había dado cuenta de la facilidad con que había pasado por alto todas las señales de advertencia, la forma en que él había desviado hábilmente la conversación de los detalles concretos de su trabajo, la forma en que había evitado mencionar el pasado, la forma en que había escuchado atentamente sobre su situación económica. Pero, ¿quién piensa en esas trivialidades cuando se siente especial por primera vez en mucho tiempo? ¿Y a dónde te llevará? Sarah se sentó en el borde del escritorio de Emily, castañeteando el pie. Faltaba media hora para que terminara la jornada y no había forma de que el manuscrito en la pantalla del ordenador quisiera editarse solo. En Le Bernardin, Emily intentó sonar despreocupada, pero sus mejillas estaban traicioneramente sonrosadas. 3 estrellas Michelin,
una lista de espera de un mes para reservar. Era un restaurante sobre el que solo había leído en las revistas. Dios, creía que solo se podía entrar allí si eras Anna Wintour o vendías un riñón, silbó Sara. ¿Cuánto tiempo lleváis saliendo? ¿Un mes? 3 semanas. Emily cerró el archivo. Estaba claro que hoy no iba a trabajar. Su primera cita había sido en un pequeño bar de jazz. James la había sorprendido pidiendo el vino favorito de Emily. Resulta que había visto la copa en un evento de empresa. Luego hubo otros restaurantes, un concierto en el Carnegie Hall, un paseo en barco por el Hudson. Tenía una manera de hacer que cada encuentro fuera especial. ¿No va todo demasiado rápido? Sara frunció el ceño. Lugares como este, regalos. ¿Recuerdas a aquel agente que le tiraba los tejos a Jenny de marketing? También andaba sobrado de dinero, y luego resultó ser un montón de deudas. James es diferente. Emily sacó un espejo, revisando su maquillaje. Él sí que sabe de inversiones. La semana pasada estaba hablando de algún fondo de capital riesgo. ¿Uno que va a hacer millones? Sara arqueó una ceja con escepticismo. Eso es lo que dicen todos. Emily permaneció en silencio. No se molestó en contarle a su amiga el incidente en Percy, cuando la tarjeta de James había rebotado y ella había pagado $800 por la cena. Él devolvió el dinero al día siguiente, se disculpó y le envió un enorme ramo de rosas. Sin embargo, algo le picó entonces. La sutil torpeza de sus movimientos al sacar la tarjeta, como si supiera de antemano que no iba a funcionar. El teléfono tintineó con un mensaje. «No puedo esperar a esta noche. Espero que te guste la langosta». Emily sonrió. ¿A quién le importaba lo que pensaran los demás? Todo el mundo tiene sus propias cucarachas en la cabeza. Incluso si James podía ser despistado con el dinero a veces, eran pequeñas cosas comparadas con la forma en que podía escuchar, la forma en que recordaba cada detalle de sus conversaciones, la forma en que la miraba. La noche empezó perfectamente. James la recibió en la puerta del restaurante, impecable con un traje de verano de color claro. El maitre los acompañó a una mesa junto a la ventana que daba al Manhattan nocturno. «Por nosotros», levantó James su copa de champán. «Brindo porque cada día contigo sea como un nuevo capítulo de un libro». Tenía una manera de decir las cosas así, encontrando palabras que iban directas al corazón. Tal vez por eso, Emily no prestó mucha atención a la forma en que frotaba nerviosamente su servilleta cuando llegó el menú. «Sabes, estaba pensando», hizo una pausa, «quizá podríamos ir a los Hamptons el fin de semana. Un amigo mío tiene una casa allí, junto al océano». «Suena maravilloso». Emily dio un sorbo a su champán. «Pero no estoy segura de poder ir. Tengo que pagar el préstamo del coche a final de mes». «Oh, no te preocupes por eso», agitó la mano despreocupadamente. «Lo pagaré todo. Te mereces unas vacaciones, cariño. Por cierto, estaba a punto de comentarte una idea. ¿Recuerdas la empresa tecnológica de la que te hablé? Están buscando inversores. Pequeña inversión, pero en un año los beneficios podrían ser...». El timbre del teléfono le interrumpió. James se disculpó y se alejó. Emily notó cómo le cambiaba la cara mientras miraba la pantalla, como si la máscara se le hubiera caído por un segundo, revelando algo. ¿Miedo? Volvió 5 minutos después, diferente, distraído, distante. Apenas tocó la comida. Y cuando llegó la cuenta, «Mierda, creo que me he dejado la cartera en la otra chaqueta», se palpó los bolsillos. «Amy, cariño, ¿te importaría? Te enviaré un telegrama mañana por la mañana. $150,000. Emily sintió que le temblaba la mano cuando le tendió la tarjeta al camarero. Era dinero reservado para un portátil nuevo. El viejo apenas podía ya con los programas de edición. «Eres el mejor», la besó James fuera del taxi. «Me aseguraré de devolvértelo mañana. Y piensa en la inversión. Es una gran oportunidad». En casa,
Emily permaneció sentada en la cama largo rato, mirando el recibo del restaurante. Algo arañaba su conciencia, pero no podía o no quería averiguar qué era. Después de todo, ¿no era esto lo que quería? ¿Una vida bonita, restaurantes caros, un hombre de éxito a su lado? El teléfono volvió a sonar. Buenas noches, princesa. Mañana es el gran día, la presentación del nuevo proyecto. Si todo va bien, podremos hablar más concretamente de nuestro futuro. Emily sonrió. Sara probablemente estaba celosa, y aquel incidente en Perth se había sido un accidente, y el de hoy también. Todo el mundo tiene días malos. Además, siempre le devolvían el dinero, ¿no? Mientras se dormía, se imaginó la casa de los Hamptons, el sonido del océano, el café de la mañana en el porche. Quería creer en un cuento de hadas, aunque en el fondo de su mente empezaban a sonar las alarmas. James estaba sentado en su piso, mirando sus extractos bancarios. Los números rojos de la pantalla sumaban sumas aterradoras. Pero ahora tenía un plan. Emily tiene un buen historial crediticio, un trabajo estable. Y lo más importante, le mira como si realmente fuera quien dice ser. Solo un par de meses, murmuró cerrando el portátil. Solo necesito pasar un par de meses. Cada mujer tiene un escenario imaginario de la propuesta de matrimonio perfecta. Emily siempre se había considerado por encima de esas tonterías, pero ahora, de pie en el balcón de una lujosa habitación del hotel Four Seasons, se daba cuenta de que James había adivinado de algún modo cada detalle de sus sueños secretos. Solo llevaban 2 meses de relación. Demasiado rápido, decía todo el mundo. Demasiadas flores, regalos demasiado caros, confesiones demasiado apasionadas. Sara había dejado de hacer comentarios después de otra pelea, pero su silencio hablaba más alto que las palabras. Sus padres estaban perplejos. Ni siquiera habían tenido ocasión de conocer a James. «Vendremos la semana que viene», prometió Emily a su madre por teléfono el jueves. «Cariño, tú no eres así. Siempre has sido tan sensata». Había preocupación en la voz de su madre. Emily arrugó la nariz, prejuiciosa. Qué cansada estaba de que la juzgaran. «Soy feliz, mamá. ¿No es suficiente?» Quizá por eso James había conquistado su corazón con tanta facilidad. Le ofrecía todo lo que ella nunca se había permitido desear. Espontaneidad, riesgo, una vida hermosa sin pensar en el mañana. ¿No tienes frío? Sus manos se posaron sobre sus hombros, envolviéndola en un suave plaid de cachemira. Abajo, Manhattan brillaba de noche. Constelaciones de rascacielos, serpientes de luces de coches. Todo es perfecto. Emily se acurrucó contra él. El champán le daba vueltas a la cabeza. El día había sido como un hermoso sueño. Tratamientos en el spa, almuerzo en el ático, después del cual el camarero trajo una mesa con postre y un enorme jarrón de rosas blancas. 61, anotó Emily automáticamente. Su costumbre editorial de contarlo todo a veces molestaba a James. Hacía una semana que no hablaba del futuro. Estaban sentados en un pequeño restaurante italiano cuando de repente preguntó: «¿Crees en el destino? ¿Qué quieres decir?» «En que algunos encuentros están predestinados, en que hay personas a las que esperamos toda la vida sin darnos cuenta». Emily quiso soltar una carcajada, sonaba demasiado patético, pero algo en sus ojos la detuvo. «Supongo que sí». «¿En qué estás pensando?» Sus labios le rozaron el cuello, devolviéndola al presente. «En que es demasiado bueno para ser verdad. Te mereces algo mejor». James la giró para mirarlo. Su rostro parecía especialmente hermoso a la luz de la luna. «Sabes, nunca creí en el amor a primera vista. Pensaba que era una ficción de escritores románticos, y entonces te vi en ese bar, con ese libro de Vonnegut». Se arrodilló. A Emily se le cortó la respiración. «Desde hace 2 meses, me despierto pensando en ti y me duermo imaginando nuestro futuro. Sé que tengo demasiada prisa. Sé que todo el mundo piensa que estoy loca. Pero cuando te encuentras con tu destino,
Es una tontería perder el tiempo. La caja de terciopelo que tenía en las manos parecía irreal. El anillo brillaba a la luz de la luna, una delicada alianza de platino con un gran diamante rodeado de piedras más pequeñas. Emily Brooks, ¿quieres casarte conmigo? Su sí se convirtió en un beso. Más tarde, tumbados en la cama, James habló de sus planes, sobre una casa en las afueras a la que había echado el ojo, el lugar perfecto para tu estudio, por fin podrás escribir tu libro. Sobre viajar. Empecemos por las Maldivas, ya he reservado una villa para la luna de miel. Sobre los niños. ¿Te imaginas una niña con tus ojos? Hablaba y hablaba, pintando cuadros del futuro con trazos brillantes y ricos. Emily escuchaba, acurrucada contra su hombro, y pensaba en lo increíblemente que podía cambiar la vida en solo 2 meses. ¿Y tu trabajo? Pensó en el anillo. Se ajustaba perfectamente a su dedo, como si lo hubieran hecho para ella. Dentro de un mes firmaremos un contrato con unos inversores japoneses. Después seré socio menor. Le besó la palma de la mano. Cariño, no tienes ni idea de lo que nos depara la vida. La llamada del conserje la despertó por la mañana. Estaban sirviendo el desayuno en la terraza. James ya estaba sentado allí, leyendo el Financial Times. Algo en su postura le pareció extraño. Los hombros tensos, los dedos agarrando el periódico con demasiada fuerza. «Buenos días, futura señora Montgomery», sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «¿Va todo bien?» «Claro». Desdobló el papel. «Solo trabajo. Este contrato, muchos matices». El teléfono de su bolsillo vibró. James miró la pantalla y se puso dramáticamente pálido. «Lo siento, tengo que cogerlo. Cosas del trabajo». Habló en voz baja, apartándose de la barandilla, pero Emily captó retazos de frases. «Te dije que conseguiría el dinero. Sí, la semana que viene. Te juro que será». Cuando volvió, le temblaban ligeramente las manos. «Cariño, si tienes algún problema». «No hay ningún problema», sonrió tenso. «Solo un cliente nervioso. Ya sabes, cuando hay mucho dinero de por medio, la gente se pone de mal humor». Durante el desayuno guardó un silencio desacostumbrado. Luego, de repente, preguntó: «Amy, cariño, tienes algunos ahorros, ¿no?» «No muchos. Unos 15,000». Untaba mermelada en su tostada. «¿Por qué?» Solo pensaba, quizá debería invertirlo en un negocio. Esa empresa tecnológica de la que te hablé, los beneficios podrían ser enormes. James, es todo mi dinero. Por supuesto, depende de ti. Se retiró apresuradamente. Solo piénsalo. Quiero que tengamos lo mejor de todo. Después del desayuno, de repente estaba apurado. Una reunión urgente con un cliente. «Quédate un par de horas sin mí, princesa. Cenaremos en el Even Madison Park esta noche para celebrar nuestro compromiso». Emily se quedó sola y llamó a Sara. «Me ha pedido matrimonio», soltó sin saludar. La pausa al otro lado fue demasiado larga. ¿Estás segura?» «Sara, por favor, sé lo que estás pensando». «No, no lo sabes». La voz de su amiga se volvió dura. «No quieres saberlo. Ayer conocí a Mark de Richardson Investment. Adivina lo que dijo cuando mencioné a James Montgomery». Emily sintió que se le enfriaba la espalda. «¿Qué?» «Que James Montgomery no existe y nunca ha existido». El silencio resonó en el auricular. «Debe de haber algún error», dijo finalmente Emily. «Vi su tarjeta de visita. Me llevó a su oficina. ¿Al vestíbulo de la planta baja que está abierto a todo el mundo? ¿Cuándo fue la última vez que lo viste realmente pagar por algo? No olvida la tarjeta, no promete devolverla mañana, simplemente paga». El corazón me dio un vuelco. Las imágenes pasaron ante sus ojos. James disculpándose porque la tarjeta no funcionaba en per sí, su nerviosa conversación telefónica, la pregunta sobre sus ahorros. «Solo estás celosa», zanjó. Pero las palabras de Sara le clavaron una espina.
Llevaba todo el día intentando recordar detalles concretos del trabajo de James, nombres de compañeros, nombres de proyectos, todo se desdibujaba, se convertía en generalidades sobre inversiones prometedoras y contratos importantes. Aquella noche, en el restaurante, intentó hablar de ello. Cariño, ¿cómo se llama tu jefe? ¿Mm? Estudió la carta de vinos. Ah, el señor Richardson, por supuesto. Richardson. Pero ese es el nombre de la empresa, ¿no? Amy, no hablemos de trabajo. Le cubrió la mano con la suya. Mejor dime, ¿qué vestido quieres para la boda? Estaba pensando en ver a Wang. Cuando llegó la factura, ella se tensó interiormente, pero James arrojó despreocupadamente la tarjeta de platino sobre la mesa. Está bien, señor, volvió el camarero un momento después. ¿Desea algo más? En el trayecto de vuelta a casa permanecieron en silencio. James parecía sumido en sus pensamientos, mientras Emily luchaba con sentimientos encontrados. Cada vez que le asaltaban dudas, miraba el anillo. Era real, aquel peso en su dedo, aquel brillo del diamante. ¿Quién podía dudar de un hombre que hacía semejantes regalos? Por la noche tuvo un sueño extraño. Estaba de pie frente al espejo con un vestido de novia, pero el reflejo cambiaba constantemente, borroso como una acuarela bajo la lluvia. Y a lo lejos sonaba el teléfono, insistente, ansioso. Cuando se despertó, permaneció mucho tiempo a oscuras. Amanecía al otro lado de la ventana, coloreando el cielo de un suave rosa. Un nuevo día, una nueva vida. «Piensas demasiado», le dijo a su reflejo en el baño. «Demasiado acostumbrada a analizarlo todo. A veces solo tienes que creer en el cuento de hadas». Un anillo brillaba en la mesilla de noche. Sus facetas reflejaban la luz de la mañana, formando un dibujo de fantasía. Emily se lo puso y sonrió. Al fin y al cabo, ¿no era eso lo que todas las chicas querían? ¿Una bonita historia de amor? En su teléfono sonó un mensaje de James. «Buenos días, princesa. ¿Lista para empezar a planear nuestra boda perfecta?» Ella respondió sin dudarlo. «Por supuesto». Y si todavía había un susurro de advertencia en algún lugar de su mente, había aprendido a no escucharlo. ¿$80,000? Emily se quedó mirando el presupuesto preliminar de la organizadora de bodas. Las cifras del papel satinado se desdibujaron ante sus ojos. Dio un sorbo a su café con leche frío, el tercero de la mañana. No había dormido bien los últimos días. Su mente no paraba de dar vueltas a listas de tareas pendientes y números, números, números. Estaban sentados en la cafetería de la agencia de bodas White and Gold, un espacio elegante con sofás de cuero blanco y lámparas de cristal. El lugar reflejaba a la perfección la filosofía de la agencia, no escatimar en los pequeños detalles. James había insistido en esta agencia en particular, a pesar de que Emily le había sugerido buscar opciones más sencillas. Es una suma bastante razonable para una gala de este calibre. James hojeó las páginas con indiferencia. Llevaba un traje nuevo de Tom Ford, un gris marengo que acentuaba perfectamente sus anchos hombros. «Mira, el local del Plaza, 25,000, catering para 200 personas, música en directo, flores». La SRA. Foster, una mujer elegante de unos 50 años, con un corte recto perfecto y un collar de perlas al cuello, derrochaba sonrisas y cumplidos, llamándoles la pareja perfecta. Mostró fotos de bodas anteriores, cada una como una página de una revista de papel satinado. En una mesa vecina se arrullaba otra pareja, muy joven, apenas veinteañera. La chica del vestido rosa miraba embelesada el catálogo de tartas y su prometido echaba furtivas miradas a los precios, palideciendo a cada página. «Pero esto es una locura». Emily se frotó las sienes. Tenía una aspirina en el bolso, pero decidió armarse de paciencia. «Mi salario anual...» «Nena». James se inclinó más hacia ella, oliendo a colonia fresca y café,
Te hablé del contrato con los japoneses. Tendré una bonificación dentro de un mes, 50,000 como mínimo. Mientras tanto, puedes pedir un préstamo. Sobre la mesa, entre los dos, había una costosa carpeta de cuero con el logotipo de White and Gold. Dentro había listas, presupuestos, fotografías. El sector de las bodas tenía la habilidad de crear la ilusión de que todo era necesario. ¿Una iluminación especial? Por supuesto, de lo contrario las fotos saldrían fatal. Invitaciones de diseño hechas a mano. No hay opción. La primera impresión de los invitados no tiene precio. ¿Crédito? Es una inversión en nuestra felicidad. Sonrió él con esa sonrisa especial que siempre hacía que se le derritiera el corazón. Te mereces un cuento de hadas. Además, imagínate cómo quedará en la revista de bodas. Al otro lado de la ventana llovía la típica lluvia neoyorquina. Los transeúntes se apresuraban a sus quehaceres, cubriéndose con paraguas. Emily los observaba y pensaba en lo extraña que era la vida. Hacía apenas un mes había sido una de esas personas que contaban cada dólar. Ahora estaba sentada en una agencia cara hablando de una boda que costaba el equivalente a un piso pequeño. ¿En la revista? Oh, ¿no lo he dicho? Intervino la señora Foster, con sus perlas brillando suavemente a la luz de los candelabros. El señor Montgomery ha hecho arreglos con Modern Bride. Quieren hacer un reportaje fotográfico. Una pareja tan hermosa, una historia tan romántica. Los días volaron como páginas en el viento. Emily se debatía entre el trabajo y los preparativos de la boda. Su escritorio en la oficina de la editorial se estaba convirtiendo poco a poco en una sucursal de la agencia de bodas, con muestras de invitaciones, paletas de colores y listas de invitados por todas partes. «Has adelgazado», comentó Sara mientras le traía el almuerzo. Ambas se habían olvidado de comer, absortas en su trabajo. «Y ojeras». «Solo preocupada», sonrió Emily. «Ya sabes cómo es antes de una boda. ¿Y con qué frecuencia olvida ahora la cartera?» Emily se encogió de hombros. Ahora tiene un proyecto importante. A veces se olvida de comer y mucho menos de la cartera. Deberías ver cómo trabaja. Todas esas llamadas, reuniones. Las tardes transcurrían en interminables reuniones con contratistas. Los floristas mostraban intrincados arreglos, los decoradores esbozaban diseños, los fotógrafos enseñaban portafolios. James elegía cada vez al mejor, y el corazón de Emily se derretía ante su deseo de hacer que su día fuera especial. ¿Mariposas vivas a la salida de la iglesia? ¿En serio? Va a ser mágico. Imagínate las fotos. Estaban sentados en su restaurante favorito, un pequeño bistró francés del Upper East Side. James echaba un vistazo a su teléfono de vez en cuando. Las negociaciones importantes con sus socios japoneses estaban en su fase final. ¿Podemos prescindir de la escultura de hielo? Cariño, todos mis colegas tenían esculturas de hielo. Quiero que te sientas como una princesa. Su tarjeta de crédito estaba casi al límite, ¿pero importaba? James había prometido que, una vez firmado el contrato, saldarían fácilmente todas sus deudas. Es una inversión en nuestro futuro, repitió besándola en la sien. Probarse el vestido de novia fue el momento de la verdad. $12,000 por seda blanca y encaje. Estaba frente al espejo del salón Vera Wang, con la voz de su madre en la cabeza. ¿Estás segura, cariño? Todo está saliendo tan rápido. Simplemente preciosa, chistó la asesora. Pareces una princesa. Emily miró su reflejo y se vio diferente, radiante, enamorada, lista para entrar en una nueva vida. Quizá había cambiado de verdad. Tal vez así era la felicidad. Un poco temeraria, un poco aterradora, pero tan real. Esa tarde James no contestó al teléfono. Tenía una reunión importante con unos inversores. Se sentó en su piso, rodeada de tarjetas de asientos de muestra y catálogos de pasteles. Sobre la mesa había una taza de té a medio beber y un anillo.
Siempre se lo quitaba en casa por miedo a dañar el diamante. El teléfono sonó a medianoche. Cariño, ¿te acuerdas del arranque? Creo que tenemos que hablar seriamente. Su voz sonaba emocionada. Tantas posibilidades, tantos planes. Hablaba del futuro, de cómo se transformarían sus vidas una vez casados. Emily escuchó, se acurrucó en el sofá y sonrió. Dejaba que Sara tuviera sus dudas, que sus padres pensaran que se estaban precipitando. Sabía que estaba tomando la decisión correcta. «Te quiero», dijo antes de despedirse. «¿Nos vemos mañana en la reunión con los organizadores?» Claro. Al otro lado de la ventana, la noche neoyorquina centelleaba. En algún lugar, entre las luces, les esperaba su futuro, tan brillante como el diamante de su anillo, tan hermoso como el vestido de novia de su armario, tan prometedor como la sonrisa de James. Faltaba un mes para la boda, y cada día que pasaba, el sueño se acercaba más a la realidad, o la realidad al sueño. Emily ya no distinguía la diferencia. Después de todo, ¿no es eso lo que sueñan todas las chicas? ¿Un cuento de hadas hecho realidad? La mañana del día de la boda estaba despejada, como si el propio tiempo bendijera su unión. En la suite del Hotel Plaza reinaba el habitual caos preboda, maquilladores, peluqueros, fotógrafos. Un vestido blanco de Vera Wang flotaba en una percha especial como una obra de arte. En el pasillo, los camareros que repartían el desayuno parloteaban. Una de las damas de honor buscaba desesperadamente un zapato perdido. El teléfono de la coordinadora sonaba cada 5 minutos. En medio de esta confusión, Emily parecía extraordinariamente tranquila. ¿Nerviosa? Sara le tendió una copa de champán. Habían estado a punto de reconciliarse en las últimas semanas. Su amiga había decidido dejar a un lado sus dudas por un día como aquel. Raro, pero no. Emily escrutó su reflejo mientras la estilista conjuraba su pelo. Parece que no me está pasando a mí. El apartamento se llenó del aroma de las rosas. Los ramos ocupaban todos los rincones disponibles. El fotógrafo disparó el obturador, captando momentos naturales. Emily con su bata de seda con monograma, el primer sorbo de champán, las sonrisas de sus damas de honor. Señorita Brooks. La coordinadora de bodas se asomó por la puerta, golpeando nerviosamente el portapapeles con el bolígrafo. Ha llamado el señor Montgomery. Me ha pedido que le diga que llegará media hora tarde, por un asunto urgente. Sara puso los ojos en blanco, pero guardó silencio. El teléfono estaba sobre la mesa a su lado. 3 llamadas perdidas de James por la mañana. No es para tanto. Emily intentó sonar despreocupada, aunque algo en su estómago se apretó desagradablemente. Tiene un contrato importante en la fase final. De hecho, James había llegado tarde cada vez más a menudo últimamente. Se perdió la última reunión con los floristas, apenas llegó al ensayo general. Siempre encontraba buenas razones: trabajo, clientes importantes, negociaciones interminables. «Cariño». Mamá la abrazó, intentando no arrugarse el pelo. Llevaba un vestido nuevo de color lavanda, comprado especialmente para la boda. «Qué guapa estás». «Y pálida», añadió papá, pero enseguida sonrió. «Pero así es como debe ser en un día como este». Sus padres por fin habían aceptado su elección, al menos exteriormente. Aunque su padre seguía frunciendo el ceño cuando se trataba de finanzas, 80,000 por un día es una locura. El tiempo transcurría extrañamente, luego insoportablemente lento, luego espantosamente rápido. La maquilladora la maquillaba por tercera vez mientras el fotógrafo alineaba a las damas de honor para una foto de grupo. Alguien derramó champán sobre la alfombra. Alguien buscaba frenéticamente medias de repuesto. El caos habitual de las bodas. «El señor Montgomery ha llegado», anunció el coordinador. «Están todos listos». El viaje a la iglesia fue en un Rolls Royce de época, otro de los caprichos de James. «Solo lo mejor para mi princesa», había dicho entonces.
Emily le recordaba regateando con la empresa de alquiler durante un buen rato, hasta que de repente aceptó sin problemas el precio total. La iglesia de San Patricio los recibió con frialdad y solemnidad. 200 invitados, colegas de James, socios, amigos de la familia, orquídeas vivas en cada banco, un cuarteto de cuerda tocando Vivaldi. La sobrina pequeña de Emily esparció pétalos de rosa por el pasillo, tropezando con su propio vestido. James esperaba en el altar, impecable con un smoking de Tom Ford. Solo Emily notó las gotas de sudor en sus sienes y el ligero temblor de sus manos. En un momento dado se llevó la mano al bolsillo para mirar el móvil, pero se detuvo a tiempo. «Eres preciosa», susurró mientras ella caminaba hacia el altar del brazo de su padre. La ceremonia pasó volando como un sueño. Los votos, los anillos, el beso. Hubo un pequeño bochorno cuando James no encontró el anillo en el bolsillo. El padrino soltó una leve risita. A la salida de la iglesia, unas mariposas blancas salieron de unas cestas especiales. Arroz, flores, felicitaciones. En el banquete del plaza, todo era perfecto, desde la escultura de hielo de un cisne hasta la tarta de 5 pisos. La orquesta tocó sus canciones favoritas, los camareros sirvieron champán y los invitados bailaron. James hizo un hermoso brindis, prometiendo amarla para siempre. Pero cada media hora desaparecía. Llamada importante, asuntos urgentes, socios japoneses. Volvía cada vez más tenso, con gotas de sudor en la frente. Después de otra llamada, Emily se dio cuenta de que se bebía un whisky doble junto a la barra de un trago. «¿Todo bien?», le preguntó cuando regresó al salón. «Claro que sí, cariño. Son solo los compañeros japoneses. Ya sabes la diferencia horaria». Ella asintió. «Por supuesto, trabajo. Siempre trabajo». La velada transcurrió entre valses, champán y risas. El fotógrafo disparaba sin parar. Había que capturar cada momento para la historia. Emily bailó con su padre, rió con sus amigos y aceptó las felicitaciones. En algún momento entre el baile y los brindis se percató de una escena extraña. James discutía acaloradamente con un invitado mayor en un rincón de la sala, pero cuando ella se acercó, ambos se callaron y tomaron direcciones distintas. «Una pareja encantadora», decían los invitados. «¡Qué felices!». A medianoche empezaron a dispersarse. Sara ayudó a Emily a cambiarse de ropa, susurrando furtivamente: «Si necesitas algo, llámame cuando quieras». Emily solo se echó a reír. ¿Qué se podía necesitar en una luna de miel? En la suite nupcial les esperaban pétalos rosas sobre la cama y una botella de champán de colección. Emily estaba tan cansada que apenas podía tenerse en pie. James la ayudó a desabrocharse el vestido y le besó el hombro. «La quiero, señora Montgomery». El champán hizo que ambos se embriagaran rápidamente. James habló de las Maldivas, prometiendo unas vacaciones paradisíacas, haciendo planes. En un momento dado sonó su teléfono. Echó un vistazo a la pantalla y colgó la llamada. Un minuto después, llegó un mensaje que le puso visiblemente tenso. En mitad de la noche se despertó entre susurros. James estaba al teléfono en el balcón. «Te lo dije, va a ser, sí, después de la luna de miel. Te juro que tengo un plan». Por la mañana hizo como si nunca hubiera pasado. Desayunaron en la cama, hicieron las maletas para su viaje a las Maldivas. En el aeropuerto le compró un enorme osito de peluche en el duty free y unas gafas de sol nuevas. ¿Te imaginas? 2 semanas solos tú y yo, la abrazó. Nada de teléfonos. Pero el teléfono sonó mientras se dirigían al aeropuerto. Y en el avión miraba el correo de vez en cuando. E incluso en la isla, en medio de una playa paradisíaca, su mirada no dejaba de desviarse hacia la pantalla. Su villa sobre el agua era preciosa. Madera de teca, cortinas blancas ondeando al viento, una terraza con vistas a la puesta de sol. Por la noche cenaban marisco y durante el día buceaban con peces de colores. Parecía que esto era todo,
la felicidad. Pero algo iba mal. James se inquietaba con cada llamada telefónica. Podía salir en mitad de la noche a tomar el aire y desaparecer durante una hora. Una vez, se había dejado el teléfono en la tumbona y Emily vio docenas de llamadas perdidas de números desconocidos. ¿Todo bien?, le preguntó. Claro que sí, nena, solo trabajo. El cuarto día de su luna de miel desapareció durante unas horas. Llamada urgente de la oficina. Volvió pálido, con los ojos rojos, oliendo a ron local. ¿Por qué no me cuentas qué pasa? No mucho, solo ha habido un pequeño problema con los socios japoneses, pero lo solucionaré, lo prometo. Reservó un masaje en el spa, le compró un collar de perlas en una boutique local, organizó una cena romántica en la playa. Era como si intentara enmendar algo. Ella quería creerle, realmente quería. Cuando la abrazaba por la noche, cuando le hablaba de sus planes de futuro, cuando la miraba con esa ternura especial, todas las preocupaciones parecían tontas, pero cada vez oía más a menudo su susurro en el porche de la villa. Dame un poco más de tiempo, conseguiré el dinero, por favor. Y por la mañana sonreía como si nada. Pedía champán para desayunar y prometía enseñarle la puesta de sol desde su yate. Llevarla de excursión, bucear con ella en busca de tortugas, hacerse fotos contra las palmeras. Soy tan feliz contigo, le decía. Y ella casi se lo creyó, casi. Hasta que una mañana, consultando su correo electrónico en la tableta, vio una carta del banco. Estimada SRA. Montgomery, le informamos que ha sobrepasado críticamente su límite de crédito. Releyó la carta 3 veces, intentando averiguar a qué límite de crédito se refería y por qué la cantidad adeudada era tan superior a lo que habían pedido prestado para la boda. En ese momento llegó la voz de James desde la veranda. Estaba al teléfono otra vez. Sí, aún no tiene ni idea. Después de la luna de miel, se suponía que la vida volvería a la normalidad. La luna de miel durará para siempre, prometió James mientras se instalaban en su nuevo piso del Upper East Side. El lujoso piso con vistas al parque costaba el triple que el antiguo de Emily, pero él había insistido. Te mereces lo mejor, nena. Pasaron la primera semana desembalando cajas, acomodando la casa, eligiendo muebles. James aceptó de buen grado cualquier dispendio. Un sofá de diseño, una cómoda antigua, cortinas de seda. Es una inversión en nuestra comodidad, dijo sacando otra tarjeta de crédito. La extrañeza empezó poco a poco. Al principio Emily notó que su buzón estaba lleno de cartas en sobres rígidos marcados «Urgente». James las interceptó primero, explicando, correspondencia de trabajo, nada de interés. Entonces empezaron las llamadas, 5, 10 al día, de números desconocidos. James insistió en cambiar el teléfono de su casa, pero no sirvió de nada. «Señora Montgomery», la voz desconocida en el receptor sonaba insistente. «Habla un representante de Jefferson Capital Systems. Respecto a la deuda...» «Lo siento, se ha equivocado», colgó, pero una hora más tarde volvería la llamada. James empezó a faltar tarde al trabajo. Llegaba a casa irritable, a menudo oliendo a alcohol. «Negociaciones difíciles», explicaba. «Estos socios japoneses me están poniendo de los nervios». Una mañana, mientras ordenaba sus camisas para la tintorería, Emily encontró en su bolsillo un billete arrugado de un casino de Atlantic City. La fecha era de ayer, la misma noche en que supuestamente había estado en una importante reunión de inversores. Probablemente se le cayó a uno de los clientes. Se encogió de hombros James cuando ella le enseñó el papel. Ya sabes, a algunas personas les gusta combinar los negocios con el entretenimiento. Pero algo en sus ojos, una especie de cacería, hizo que ella empezara a fijarse más. Se dio cuenta de que siempre miraba primero el correo, que sale de la habitación para llamar por teléfono, que su maletín de trabajo está cerrado con un código. El viernes,
Un mensajero entregó un sobre mientras James estaba fuera de casa. Atlantic Credit and Finance, leyó Emily el logotipo. Dentro había un aviso de un pago atrasado de una tarjeta de crédito, a su nombre, una tarjeta que nunca había abierto. «Hay algún tipo de error», dijo James a la noche, escondiendo rápidamente la carta. «Lo investigaré». «¿Cómo han conseguido mis datos?» «No tengo ni idea. Estafadores, supongo». La semana siguiente llegaron 3 cartas más de este tipo. Diferentes compañías, diferentes cantidades, todas a su nombre. El martes, Sara llamó. «Escucha, es una historia extraña. ¿Recuerdas a Mike de la Facultad de Derecho? Encontró un viejo expediente. Menciona a James Montgomery. Algo relacionado con fraude financiero». «Te equivocas», replicó Emily. «Es solo un tocayo». Pero el gusano de la duda ya la roía por dentro. Esa tarde, cuando James volvió a retrasarse en una reunión urgente, ella empezó a registrar su despacho. En el cajón de la mesa encontró un montón de tarjetas de crédito a distintos nombres. En el armario, una carpeta con extractos bancarios de hacía 2 años. Las cantidades eran astronómicas. Y por todas partes, casinos, casas de apuestas, restaurantes caros. Emily se quedó en casa todo el día, revisando los documentos que había encontrado. El calendario de pagos del préstamo ocupaba varias páginas. Fechas, importes, intereses. Escribió metódicamente las cifras en su cuaderno, intentando comprender la magnitud del desastre. En algún momento se le acabó el café, pero ni siquiera se dio cuenta. El lujoso piso, que hacía poco le había parecido un sueño hecho realidad, ahora le apretaba. Los muebles de diseño, las antigüedades, las cortinas de seda, todo lo que habían comprado durante el último mes parecía de repente tan falso como los decorados de un teatro. Las maletas sin abrir de las Maldivas seguían en el dormitorio. En el tocador estaba el frasco de perfume que James le había comprado en el duty free. Intentó recordar si alguna vez le había visto pagar en efectivo en lugar de con tarjeta de crédito. El teléfono sonaba cada hora. Los cobradores eran amables pero insistentes. Después de la 5ª llamada empezó a grabar las conversaciones, por si acaso. Entre llamada y llamada, el silencio del piso le oprimía los oídos. Hacia el anochecer, James llamó. «Cariño, voy a llegar tarde. Reunión importante». «¿Con los socios japoneses?» Trató de mantener la voz firme. «¿Qué? Oh, sí. Pídete algo para cenar». «Ven a casa, James. Tenemos que hablar». Hubo una pausa. En algún lugar sonaba música de fondo. El inconfundible sonido de las máquinas tragaperras. Salió casi a medianoche. Llevaba la corbata torcida y olía a whisky y cigarrillos. En sus manos había un enorme ramo de rosas y una bolsa de un supermercado caro. «He traído tu queso favorito y ese vino italiano». «Siéntate». Emily señaló con la cabeza el sillón. Un ordenado montón de papeles yacía sobre la mesita de café frente a ella. «¿Qué son?» «Tu vida, James. O mejor dicho, tus deudas». Se puso pálido, pero se recompuso rápidamente. Intentó sonreír, la misma sonrisa que tan bien le había funcionado antes. «Cariño, puedo explicarlo. $150,000. Golpeó la hoja superior con un bolígrafo. «Eso es justo lo que he encontrado. ¿Cuánto más?» «Amy, escucha. ¿Y cuántos de estos están a mi nombre?» Se hundió en la silla, de repente más pequeño y más viejo. Sacó una petaca del bolsillo y bebió un sorbo. «Lo recuperaré todo. Tengo un plan». «¿Qué plan? ¿Otro casino? ¿Otro préstamo?» ¿Qué se suponía que tenía que hacer? Su voz se hizo más fuerte. «Quería dártelo todo, una boda preciosa, una luna de miel, este piso. ¿Por el dinero de otro? Eras feliz». Se levantó de un salto y empezó a pasearse por la habitación. «Dime, ¿no fuiste feliz esos meses? Restaurantes, regalos, ¿no es eso con lo que has estado soñando?»
Un brillo febril apareció en sus ojos. Siempre tenía ese aspecto cuando mentía. Ella se dio cuenta ahora. ¿Quieres decir que es culpa mía? No. Sí. No sé. Se agarró la cabeza. Solo quería ser digno de ti, para que estuvieras orgullosa de mí. ¿Orgulloso de un mentiroso y un tramposo? Se puso bruscamente pálido, agarrándose el corazón. No. No me siento bien. Deja este espectáculo. No. De verdad. Se tambaleó hacia atrás, apoyándose en la pared. Su mano tanteó el bolsillo de la chaqueta. No puedo vivir así. James. Toma. Cogió un frasco de pastillas. Un trago y se acabó. ¿Es eso lo que quieres? En ese momento su teléfono emitió un característico sonido de notificación. ¡Felicidades! Su bono en el Casino Royal Vegas ha sido activado. Empieza a jugar ahora. Se hizo un silencio ensordecedor en la habitación. Un coche tocaba el claxon al otro lado de la ventana y una sirena sonaba a lo lejos. Era una noche cualquiera en Nueva York. James bajó lentamente la mano con el frasco. Tenía una extraña expresión en la cara, una mezcla de vergüenza y alivio, como si estuviera cansado de fingir. «Estoy enfermo, Amy», dijo en voz baja. «Necesito ayuda». El teléfono de su bolsillo volvió a sonar. Otra notificación del casino. Al otro lado de la ventana se estaba gestando un sombrío amanecer de noviembre. Emily estaba sentada en la cocina con las manos alrededor de una taza de café frío. Después de la conversación de la noche anterior, James se había marchado dando un portazo y no había vuelto en toda la noche. Su teléfono estaba apagado. Ella había pasado la noche en vela intentando formular un plan de acción. El escritorio estaba repleto de documentos, extractos bancarios, facturas, demandas de los cobradores. En su bolso, los últimos $200 en efectivo. En el correo, docenas de cartas con la indicación urgente. En algún lugar del fondo del piso, un reloj antiguo hacía tic-tac, comprado hace menos de un mes con dinero que no tenían. El monótono recuento de las deudas la mareaba. 70,000 en tarjetas de crédito, 3 a nombre de ella, 5 a nombre de él. 35,000, un préstamo para la boda. 20 era una deuda con los corredores de apuestas, de la que se había enterado por una conversación telefónica que había escuchado. Y eso fue justo lo que descubrió. A las 8 de la mañana, Sara llamó. «¿Cómo estás?» Lidiando con las finanzas, Emily se frotó las sienes. El dolor de cabeza no había desaparecido desde ayer. El frasco de aspirinas estaba vacío, una minucia, pero por alguna razón era lo que desencadenaba las náuseas. «¿Podrías ayudarme? Necesito asesoramiento jurídico. Estaré allí en una hora». Mientras esperaba a su amiga, un mensajero llamó al timbre. Otra carta exigiendo el pago de una deuda. Luego, el conserje, para comunicarle que el cheque del alquiler había sido devuelto. El teléfono no paraba de sonar con llamadas de cobradores. Sara llegó con una caja de donuts y una gruesa carpeta de papeles. Solo mirar la comida le daba náuseas, pero Emily se obligó a comer la mitad de uno, su primera comida en 24 horas. «He sacado algunos expedientes». Sara extendió los papeles sobre la mesa. «¿Recuerdas el caso del que te hablé? No es la primera vez que James...» No le dio tiempo a terminar. Sonó el timbre. James estaba en la puerta, desarreglado pero bien afeitado, con un ramo de las peonías favoritas de Emily. Su caro traje estaba arrugado y su corbata torcida, pero aún así conseguía parecer elegante. Siempre había tenido el talento de parecer mejor de lo que era. «¿Puedo pasar?» Sara volvió a doblar desafiante los papeles en la carpeta. «Te llamaré más tarde». Al salir, dio un fuerte apretón a la mano de Emily. «Llámame cuando quieras». Cuando la puerta se cerró tras ella, James se desplomó en la silla y se pasó la mano por la cara. Olía a colonia fresca y solo un poco a whisky. «He visto a un terapeuta, esta mañana.
Me he apuntado a sesiones regulares. Emily colocó en silencio las peonías en un jarrón. Cada gesto que hacía, cada palabra que decía, le parecía ahora sospechosa. ¿Cuánto costaba aquel ramo? ¿De dónde había sacado el dinero después de lo de ayer? ¿Con qué tarjeta había pagado? En serio, James sacó la tarjeta de visita de un terapeuta. El doctor Harris se especializa en adicción al juego. Tiene excelentes referencias. ¿Y cuánto cuestan las sesiones? Refunfuñó. $300 la hora. Pero es una inversión en nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Ella sonrió sin gracia. James, ni siquiera tenemos dinero para el alquiler. El conserje llamó hace una hora. Su cheque rebotó. Lo sé, lo sé. Le tendió la mano, pero ella se apartó. Mira, tengo un plan. ¿Recuerdas a mi amigo Steve? Está dispuesto a prestarme algo de dinero. ¿Otro préstamo? Temporalmente, solo para cubrir los pagos más urgentes. ¿Y luego? ¿Y luego qué? ¿Ganar en el casino? Su cara temblaba. Eso no fue justo. ¿Injusto? Se acercó a la mesa y empezó a revisar papeles. ¿Sabes lo que es injusto? Esto, y esto, y estas 5 tarjetas de crédito a mi nombre. ¿Cómo las conseguiste? Tenía tus papeles de la tramitación del préstamo de la boda. Hizo una pausa, dándose cuenta de que había dicho demasiado. Emily sintió que las náuseas le subían a la garganta. Jesús, ¿esto estaba planeado desde el principio? No, quiero decir, en realidad no. Se levantó de un salto y empezó a pasearse por la cocina. Realmente me enamoré de ti. Realmente quería estar contigo. Pero tuve problemas, grandes problemas. Y cuando vi el buen historial de crédito que tenías... Cállate. Se arrodilló junto a su silla. Cariño, lo arreglaré. Te lo juro. Solo dame una oportunidad. Y ella casi lo creyó. Casi se creyó la mirada en sus ojos, la voz temblorosa, las lágrimas en sus ojos. Casi... Pero entonces sonó su teléfono. James lo sacó automáticamente y Emily tuvo tiempo de ver el nombre de un casino online en la pantalla. No es eso. Se apresuró a esconder el teléfono. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste? ¿Cuándo? Esta mañana, bajó la cabeza. Después de mi cita con el terapeuta, pero aposté muy poco y casi gané. Emily se levantó. De repente se sintió sorprendentemente tranquila. Recoge tus cosas. ¿Qué? Tienes una hora. Luego cambiaré las cerraduras. No puedes. Estamos casados. Sí, lo estamos. ¿Y sabes qué más? Acabo de comprobar mi historial crediticio. Cogió una copia impresa de la mesa. Hace 3 días pediste otro préstamo a mi nombre, $40,000, justo después de aquella conversación de confianza y arreglo. Se puso pálido. Iba a decir, fuera. Amy, por favor, estoy enfermo, necesito ayuda. Sí, necesitas ayuda, pero no de mí. Durante las siguientes horas, James cambió como un camaleón. Primero suplicó perdón de rodillas, luego amenazó. No tienes ni idea de la clase de gente con la que me relaciono. Ofreció nuevos planes. Hay un esquema de inversión que es absolutamente infalible. Al final se sentó en el suelo del salón, revisando mecánicamente las fotos de su boda. Cuando llegó el cerrajero para cambiar las cerraduras, James finalmente se fue. Se dio la vuelta en la puerta. Sabes, realmente te amo. Ni siquiera te conozco. Por la noche, Sara llamó, trayendo comida china y una botella de vino. Se sentaron en la cocina, ordenando papeles. Bien, vayamos por orden. Sara sacó un cuaderno. ¿Cuántas deudas en total? He contado unas 200,000, pero eso es solo lo que yo sé. ¿Y cuántas de ellas están a tu nombre? Más o menos la mitad. Sara silbó. Está bien preparado. ¿Sabes qué es lo que más miedo da? Emily hizo girar el vaso entre sus manos. Me he dado cuenta de los zumbidos, ¿verdad? Las constantes tardanzas, las llamadas extrañas,
la forma en que se retorcía cuando hablaba de dinero. Simplemente no quería verlo. Estás enamorada. Es normal. ¿De qué? De una persona ficticia. En ese momento, el teléfono vibró. Un mensaje de James. Estoy en el casino. Estoy apostando al rojo. Si gano, es señal de que estamos hechos el uno para el otro. Seguido de otro. He ganado 5 de los grandes. ¿Lo veis? El destino nos está dando una oportunidad. Y luego una tercera. Mierda. Acabo de perderlo todo. Y pedí prestado un poco más. Amy, tengo miedo. Sara silenciosamente le quitó el teléfono. Lo silenció. Vamos a ir al banco mañana por la mañana, dijo. Luego a un abogado que conozco. Tenemos que averiguar cómo cancelar los préstamos fraudulentos. ¿Y las deudas de la boda? ¿Los contratos de alquiler? Jesús, ni siquiera sé qué abordar. Un problema cada vez. Sara sirvió más vino. Lo importante ahora es detener la hemorragia. Cuando se marchó, Emily recorrió metódicamente el piso. En el dormitorio sacó un vestido de novia de Vera Wang, $12,000, si había que creer en el recibo. Zapatos Jimmy Choo, usados una sola vez, $800. Un collar de perlas de las Maldivas. Me aseguró que eran perlas de verdad. En el vestidor de James colgué todos los trajes por separado. Tom Ford, Brioni, algunas otras marcas italianas. Relojes en cajas especiales. Rolex, Omega, Cartier, gemelos, alfileres de corbata, cualquier cosa de valor. Al menos no mintió aquí, murmuró mirando los relojes. Sabía de marcas. Uno de los autores de la editorial acababa de escribir un libro sobre el mercado del lujo. Calcular las posibles ganancias la animó un poco. Si lo vendía todo, podría ganar 30 o 40,000. Hizo girar su alianza en el dedo. Un diamante transparente de 2 quilates, eso había dicho el joyero cuando eligieron los anillos. Una piedra así debería costar al menos 50,000. Emily se quitó el anillo y lo expuso a la luz. Al captar un rayo de sol, el diamante brilló con todos los colores del arco iris. No tenía prisa por quitárselo de encima, la última baza que necesitaría en caso de apuro. Las brillantes fotos de la boda seguían sobre la mesita del salón. Las apiló. Quizá pudiera vender los marcos. Plateados, creo. Su teléfono seguía vibrando con mensajes. James los enviaba cada pocos minutos. Declaraciones de amor seguidas de amenazas, súplicas de perdón seguidas de promesas de arreglar las cosas. Amy, hablemos. No puedes hacerme esto. Venderé todo. Lo juro. Tengo contactos, lo lamentarás. A las 3 de la mañana llegó el último. Estoy en la puerta del piso. Déjame entrar. Lo juro, nunca más. Emily no contestó. Tenía que ir al banco por la mañana y sabía que era solo el principio de un largo viaje. Fuera de la ventana llovía. En algún lugar al otro lado de la ciudad, James probablemente estaba buscando un lugar para dormir, o sentado en otro casino intentando recuperar su dinero, o ideando un nuevo plan para estafar a la siguiente mujer crédula con un buen historial de crédito, y se quedó tumbada en la oscuridad, escuchando el sonido de la lluvia y pensando en lo fácil que era confundir una hermosa mentira con la verdad, y en lo caro que sale. El banco Chase estaba inusualmente vacío. Emily concertó primero una cita con el director, a las 9 de la mañana, en cuanto abrieron las puertas. Eligió el traje más estricto y se recogió el pelo en un moño, como si la apariencia pudiera afectar a la situación de los préstamos. Tras 2 horas de conversación con el director para explicarle los entresijos de la prueba del fraude financiero, la cabeza le zumbaba. Había una nueva carpeta de formularios que rellenar en su bolso, una docena de nuevos puntos en su lista de tareas pendientes. Al salir del banco, Emily se dirigió a la cafetería más cercana. Iba a ser un día largo. Eligió la primera casa de empeños de la 7ª Avenida por el sólido cartel y el guardia de la entrada. Extendió un collar de perlas de las Maldivas sobre el mostrador y decidió empezar poco a poco. Artificial,
El tasador ni siquiera se puso las gafas. $50. No, son perlas Maldivas auténticas. Emily sacó un certificado, bellamente diseñado en papel grueso con relieve dorado. Aquí está el papeleo. Mira, suspiró el tasador. Este trozo de papel no vale ni la tinta con la que está impreso. ¿Quieres un consejo? Vaya al distrito del diamante. Allí hay un experto, el señor Goldstein. Él le dirá la diferencia entre una perla auténtica y una buena imitación. 40 minutos en taxi hasta el distrito de los diamantes. Otra taza de café. El señor Goldstein, con aspecto de abuelo bondadoso, miró largamente las perlas a través de una lupa, sacudió la cabeza y explicó el lustre, las imperfecciones de la superficie y el peso. Ofreció $40. ¿Y un reloj? Emily dejó la colección de James sobre el mostrador. Aquí tuvo más suerte. Un Cartier resultó ser auténtico. 4,000. Era un comienzo. A la hora del almuerzo, había recorrido 3 boutiques de comisión con un vestido de novia. Es Vera Wang, argumentó, pero los tenderos se limitaron a encogerse de hombros. La temporada ha pasado. El vestido se ha usado. 3,000 es el máximo. Zapatos, bolsos, trajes de James. Por la tarde le zumbaban los pies de tanto recorrer las tiendas. Eran unos 10,000, una cantidad ridícula comparada con su deuda, pero era el primer dinero real que había tenido en un mes. A las 7 de la tarde, sentada en un café, miraba su anillo de compromiso. Su última esperanza. 2 quilates de diamante impecable, había dicho James. Recordó cómo había regateado con el joyero, cómo le había disgustado el precio, con qué orgullo había dicho, «Solo lo mejor para mi novia». En la joyería de la Quinta Avenida, la cara del tasador no le gustó nada. Dio media vuelta y se fue a otra tienda, luego a una tercera. Se negó a creer lo evidente, buscando un experto honesto que dijera que la piedra era real. En la última tienda, un joyero anciano con gafas redondas ni siquiera sacó una lupa. $300 por el platino. La piedra es artificial. No, es un error. Costó 50,000. Alguien la ha engañado, señorita. Una imitación de muy alta calidad, pero... En el taxi de camino a casa, miró el atardecer de la ciudad. 10,000 en un sobre, un anillo falso en su bolsillo. Me pregunté si James la había llevado a esa joyería con el trato especial a los clientes, a propósito. ¿Contrató a un actor para que le diera gato por liebre? Su teléfono vibró. Otro mensaje. Cariño, tengo una gran oportunidad. Borró el mensaje sin leerlo. Mañana sería otro día, una reunión con un abogado, un informe policial, un examen grafológico, un largo camino por recorrer, pero al menos hoy sabía a qué se enfrentaba. Se acabaron las ilusiones, no más diamantes falsos. El taxi paró delante de la casa. Emily pagó, sorprendida al comprobar que había gastado casi 100 en el viaje. Bueno, una lección cara, pero una lección sincera, probablemente la primera lección sincera que aprendía en 3 meses. Tras un día de correrías por las casas de empeño, Emily llegó a casa casi a las 9 de la noche. El lujoso piso, que ahora parecía un decorado, estaba silencioso y oscuro. Encendió la luz del pasillo y lo primero que le llamó la atención fue la foto de boda de la pared. La feliz pareja con la iglesia de San Patricio de fondo, mariposas blancas en el aire y un diamante falso brillando en el dedo de ella. $10,000 en efectivo ardían en su bolso, una cantidad ridícula comparada con su deuda, pero era el primer dinero real que tenía en meses. Colocó el sobre en la mesa de la cocina, junto a las facturas de los servicios y otra carta del banco. El contestador parpadeaba en rojo, 15 llamadas perdidas. Puso la grabación y se preparó para oír las siguientes demandas de los cobradores, pero la voz de su madre sonó primero. Cariño, papá y yo estamos preocupados. Llámanos en cuanto puedas. Emily miró su reloj. 1 hora menos en Ohio.
Encontró una botella de vino en la nevera, el resto de su luna de miel. Llenó su vaso, pero no se lo bebió. Se acabó el huir de la realidad. Le temblaron los dedos al marcar el número. «¿Mamá? ¿Recuerdas cuando dijiste que tenía demasiada prisa por casarme?» Media hora después, ya lo había contado todo. Las deudas, las joyas falsas, las mentiras. Cada palabra era dura, pero con cada palabra se hacía más fácil respirar. «Nos vamos en el primer vuelo». «No lo hagas, estaré bien». Emily Jane Brooks sonó igual que cuando era niña y rompió el jarrón favorito de su madre. «Somos tus padres. Déjanos ayudarte». Algo crujió en el auricular y oyó a su padre. «Ya estoy mirando billetes de avión». Al colgar el teléfono, Emily rompió a llorar por primera vez aquel día, no de pena, sino de alivio. Ya no estaba sola. Luego paseó largo rato por el piso, contemplando su vida en común como una extraña. La cómoda antigua, comprada a crédito. Las cortinas de diseño que aún no habían pagado. El armario medio vacío de James. Lo más caro que había vendido hoy. Solo le quedaban camisas y un par de trajes. Sobre el tocador, un frasco de perfume de las Maldivas. Lo abrió. Aspiró el aroma familiar. ¿Cuántas otras mujeres habían recibido regalos especiales de James? ¿Cuántas eran como ella, crédulas, deseosas de un cuento de hadas? En el dormitorio, el álbum de boda seguía sobre la cama. Emily se hundió en el borde de la cama y pasó el dedo por las páginas satinadas. Aquí estaban bailando el primer baile, aquí estaban cortando la tarta, aquí estaban soltando mariposas blancas fuera de la iglesia. Me preguntaba si las mariposas eran reales. El teléfono vibró. Un mensaje de James. «Cariño, sé que estás enfadada, pero tengo una noticia increíble. ¿Recuerdas al inversor japonés? Está dispuesto a invertir». Emily borró el mensaje sin terminarlo. En su lugar, abrió una web de búsqueda de pisos. «Necesito algo cerca del trabajo, con un presupuesto razonable, algo real». Se despertó a la mañana siguiente con la cabeza despejada y un plan de acción. En primer lugar, desmantelar este piso, donde cada cosa gritaba mentira. Recorriendo metódicamente las habitaciones, hizo listas, lo que se podía vender, lo que había que devolver a las tiendas, lo que había que conservar. Los zapatos Jimmy Choo fueron a parar a una caja para su venta. Se puede conseguir más dinero por internet que en una casa de empeños. Los vestidos de diseño fueron a parar a la misma caja. Las joyas. Emily sonrió, mirando el collar de perlas. Lo guardaría como recuerdo, para recordar que no es oro todo lo que reluce. En el buzón encontró una invitación a la boda de una compañera. «+1», decía la tarjeta. Emily sonrió. Ayer, algo tan insignificante podía arrancarle lágrimas, pero hoy solo le produjo una risita irónica. Hacia el mediodía, Sara llegó con café y bocadillos. «¿Cómo estás?» «¿Sabes?» Emily dio un mordisco a su bocadillo y se dio cuenta de que se moría de hambre. «Por primera vez en mucho tiempo me siento normal, asustada, enfadada, confusa, pero viva». «¿Te has cortado el pelo?» «Sí, pasé por la peluquería de camino a casa. Decidí que ya estaba harta de ser la SRA, Montgomery, con rizos perfectos». Empezaron a ordenar sus pertenencias. Sara encontró etiquetas con precios de trajes caros y silbó. «Jesús, ¿3,000 por un vestido? Podrías ir a los Oscar con eso. Cógelo si te queda bien. Lo vendo de todas formas». Al anochecer, las pilas de cajas habían crecido en el salón. Para vender, para devolver, para caridad. Era como si Emily no estuviera desmontando cosas, sino su vida, separando lo real de lo falso, lo necesario de lo superfluo. En el dormitorio, debajo de la cama, encontró otra de las maletas de James. En su interior había documentos antiguos, recibos, un cuaderno. Emily quiso dejarlo a un lado para el abogado, pero su mirada se fijó en una fotografía. James, sonriente y más joven, abrazando a una hermosa rubia. En su dedo,
El familiar anillo de BBC. Así que no soy la primera. Emily se sintió extrañamente aliviada. De algún modo, era más fácil pensar que se había enamorado de un estafador profesional que creer que el hombre al que amaba solo la estaba utilizando. Sonó el teléfono. Sus padres ya estaban en el aeropuerto. «Tengo una habitación de hotel para esta semana», dijo mamá. «Papá dice que deberías buscar un piso en Queens. Allí el alquiler es más barato». «Mamá, no tienes que...» «Lo sabemos, pero queremos ayudar». Después de la llamada, Emily abrió su portátil y se conectó al correo electrónico de su editor. Había rechazado 3 ofertas de trabajo extra en el último mes. James le había dicho que no necesitaba trabajar demasiado. Escribió rápidamente las respuestas. Sí, aceptaría los manuscritos extra. Sí, podría trabajar los fines de semana. No, no le importaría trabajar hasta tarde. En algún lugar de su bolso se acumulaba un cuaderno con su propio esquema de escritura. Lo sacó y lo hojeó. Una novela inacabada sobre una mujer que busca su lugar en la vida. Sonrió. A veces la vida tiene mejor argumento que cualquier novela. El timbre sonó y la sorprendió rebuscando en los armarios de la cocina. El conserje estaba en el umbral. S.R.A. Montgomery. Señorita Brooks, corrigió ella. Disculpe, el señor Montgomery está abajo. Dice que olvidó sus llaves. ¿Le importaría dejarme entrar? Emily se tomó un segundo para imaginar a James subiendo las escaleras, arrugado pero aún apuesto, con otra historia preparada, como encendiendo su encanto, intentando explicar, persuadir, encantar, como habla de nuevas oportunidades y grandes planes. No, negó con la cabeza. Dile que la S.R.A. Montgomery ya no vive aquí. Sí. ¿Desde cuándo haces obras de caridad? Sara estaba mirando otra caja de cosas. Ya no quedaba espacio en el salón. ¿Recuerdas ese refugio de violencia doméstica para mujeres? Pensé que les vendría bien. No es como si lo vendiéramos todo. A última hora de la tarde, pidieron comida china. Emily se sorprendió al encontrarse realmente hambrienta por primera vez en mucho tiempo. ¿Sabes qué es lo gracioso? Cogió un trozo de pollo con los palillos. Realmente creí en este cuento de hadas, ¿verdad? Financiero de éxito, vida hermosa. Y lo más importante, estaba muy orgullosa de que me hubiera elegido. Dios, fui tan tonta. Oye, Sara le señaló una caja de fideos. No eres tonta, solo... ¿Querías creer una hermosa mentira? Quería ser feliz. Eso no tiene nada de malo. A la mañana siguiente llegaron mis padres. Mamá jadeó cuando vio los precios en los recibos de alquiler. Papá sacó en silencio su talonario de cheques. Papá, no es un regalo, le entregó el cheque. Es un préstamo. Haremos un contrato, con intereses y un plan de amortización. Tú puedes encargarte. Emily asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Su padre siempre le había enseñado a ser responsable. Nada de dinero de bolsillo a cambio de nada. Cualquier ayuda con condiciones claras de devolución. Pasaron la tarde mirando pisos en Queens. Pequeños, ruidosos, alejados del centro, pero reales. Sin encimeras de mármol ni cortinas de diseño, pero asequibles. Aquella noche, cuando sus padres se fueron al hotel y Sara salió corriendo a una cita, Emily se quedó sola en el piso vacío. Sobre el escritorio había una impresionante pila de papeles, solicitudes a bancos, formularios para la policía, un borrador de petición de divorcio. Sonó el teléfono, el número de James. «Cariño, estoy abajo. He entrado en razón. Te lo juro, no más mentiras. Tengo una idea increíble. Un nuevo negocio, totalmente legal. Solo necesito...» Colgó el teléfono. Se acercó a la ventana. James estaba fuera, con su mejor traje, llevando un ramo de sus peonías favoritas. Un príncipe sin hogar que había perdido su reino. Emily corrió las cortinas, se sirvió un té y abrió el portátil. Era hora de trabajar en su propia historia.
aquella en la que por fin ella se convertía en protagonista. La mudanza había durado solo un día, en el que solo había dejado su portátil, sus libros y su cafetera favorita. En el nuevo piso de Queens crujían las tablas del suelo y se oía el ruido de los trenes al otro lado de la ventana, pero a Emily le gustaron de repente los techos altos y los grandes ventanales. Este sitio necesita un buen sofá, decidió mientras dejaba las cajas en el suelo, y luego se reprendió a sí misma. Primero las deudas, luego los sofás. El trabajo extra llegó de forma inesperada. Un manuscrito sobre finanzas personales llegó a la oficina del editor. El autor era intrusivo y los editores se negaban a trabajar con él. Emily se ofreció voluntaria. ¿Estás segura? El redactor jefe recordó su boda. Es que es insufrible. Créeme, ahora se me dan muy bien las estafas financieras. Efectivamente, estaba demostrando ser la editora perfecta para este libro. Leyendo los capítulos sobre estafas y esquemas piramidales, a menudo reconocía esquemas familiares. El autor agradeció sus correcciones y se puso manos a la obra. En el supermercado, lo primero que hacía era mirar las etiquetas de los precios. Aprendió a cocinar platos sencillos, a hacer listas de la compra y a calcular el precio de la comida. Ahora, cada dólar importaba. Dios, me estoy convirtiendo en mi padre, se quejaba a Sara, comparando los precios de la pasta. No, te estás convirtiendo en un adulto. El viernes, ella y sus compañeros fueron a un bar después del trabajo. Mientras todos pedían cócteles, Emily pidió una cerveza normal, y por primera vez en mucho tiempo se sintió relajada. Solo una mujer joven en un bar con amigos, no la SRA Montgomery con diamantes falsos. Oye, ¿te acuerdas de ese tipo de marketing? Sara susurró. Te ha estado mirando toda la noche. Ni me hagas empezar. Ni siquiera estoy empezando. Solo digo que la vida sigue. Durante el fin de semana, Emily estaba ordenando las últimas cajas y encontró su viejo diario. En la última página había una lista de deseos de hacía un año. Casarme, vivir en el centro, viajar. Sacó un bolígrafo y pasó la página. Nueva lista. Saldar deudas, escribir un libro, aprender a tratar con la gente. El miércoles se cruzó con una de sus damas de honor en una cafetería. Esta palideció, sin saber cómo actuar. Quiero decir, todo el mundo está hablando. ¿Sobre mi matrimonio? Emily removió su café con calma. Está bien, no tienes que elegir tus palabras. Su mesa de trabajo en la editorial iba acogiendo poco a poco nuevos proyectos. Además de su trabajo principal, había aceptado 2 manuscritos como autónoma, una novela policíaca y otra sobre la amistad entre mujeres. Por las tardes editaba textos para una agencia de publicidad. El cansancio se apoderaba de ella, pero cada dólar que ganaba la acercaba más a la liberación de sus deudas. «Te lo vas a ganar», se preocupaba mamá durante sus llamadas semanales. Mejor eso que contar el dinero de los demás como propio. Las primeras cositas acogedoras aparecieron en el nuevo piso. Una tela escocesa de oferta, un póster de su ciudad favorita, una maceta de albahaca en el alféizar. Nada caro, todo dentro de sus posibilidades, pero ahora cada cosa era verdaderamente suya. El viernes, Sara la arrastró a una despedida de soltera. Deja de quedarte en casa. Después de todo, eres joven, guapa y libre. Y endeudada hasta las cejas. Es solo temporal. En el bar había música en directo y olía a palomitas y cerveza. La velada estaba en pleno apogeo cuando Emily divisó una figura familiar en la barra. James, ya no tan lustroso, hablaba apasionadamente con una joven. Los gestos familiares, la sonrisa peculiar, el traje caro que ahora le quedaba un poco mal. ¿Nos vamos de aquí? Sara ya estaba subiendo. No, Emily negó con la cabeza. Pídeme otra cerveza. 6 meses no era tanto tiempo. Las deudas seguían agobiándola,
y a menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo, editando los escritos de otros por las noches. Pero poco a poco la vida iba adquiriendo un nuevo ritmo. El domingo se sentó a escribir su libro por primera vez. No trata de estafadores y timadores. Ese tema se lo dejará a los periodistas. Trata de otra cosa. Quizá funcione, quizá no, pero ahora al menos lo intentará. El primer año fue el más duro. Emily trabajaba casi sin descanso. Su trabajo principal en la editorial, proyectos vespertinos, edición nocturna. Anotaba cada dólar en la hoja de gastos y se alegraba cuando conseguía reunir 100 más para pagar sus deudas. En la editorial la ascendieron a jefa de la sección de no ficción. Su experiencia fue inesperadamente útil. Cuando le trajeron el manuscrito de un libro sobre estafas financieras, escribió en los márgenes observaciones que impresionaron tanto al autor como a sus superiores. «Deberías escribir sobre ello tú misma», le sugirió el redactor jefe. «Es demasiado personal». Precisamente por eso debería hacerlo. Empezó a escribir por las mañanas, antes del trabajo, no sobre James, sobre lo fácil que es perderse en las fantasías de otras personas, sobre mujeres saliendo de deudas, sobre volver a aprender a confiar en uno mismo y en los demás. El segundo año fue más fácil. Ya no se estremecía ante las llamadas de números desconocidos, aprendió a decir Lee a las ofertas de comprar algo a plazos, pasaba tranquilamente por delante de boutiques con ropa de diseño. Fue la primera en pagar la deuda de su padre. Ella misma insistió. Sus padres intentaron negarse. «Quédatelo, lo necesitas más». «No, papá, tú me enseñaste a pagar mis deudas, puedo hacerlo». Al tercer año, su libro fue publicado por una pequeña editorial. No era un bestseller, pero se vendía con regularidad. Un día llegó a la oficina de correos una carta de un lector. «Has descrito mi historia. Creía que era la única tan estúpida». Emily respondió, «No eres estúpida, solo eres humana». Empezó una columna de finanzas personales en una revista femenina. Ella escribió simplemente, sin nerdiness, a partir de su propia experiencia. ¿Cómo no endeudarse por los sueños de otro? 10 señales de abuso financiero. ¿Por qué las mujeres inteligentes caen en estafas? En cuarto año se mudó a Brooklyn, a un piso pequeño, pero suyo. Aprendió a encontrar placer en las cosas sencillas, una taza de café en el balcón, un libro nuevo, un fin de semana con amigos. Tuvo un gato, un pelirrojo callejero del refugio. Empecé a salir 2 veces, pero no por mucho tiempo. El primero se asustó cuando se enteró de que estaba endeudada. El segundo resultó ser demasiado parecido a James. La misma manera de hablar bien del futuro sin hacer nada en el presente. «¿Quizás estás siendo demasiado exigente?», preguntó Sara. «No, solo que por fin estoy aprendiendo a ver las banderas rojas». Había oído hablar de James por casualidad, a través de conocidos comunes. Se había mudado a Florida, tratando de hacer algún tipo de estafa inmobiliaria. Luego apareció en Las Vegas. Luego Miami. Su rastro se hizo cada vez más tenue, la historia cada vez más banal. Al quinto año ya estaba en pie, un ascenso en el trabajo, un segundo libro en preparación, una columna en una revista importante. Las deudas habían pasado de ser un monstruo bajo la cama a números normales en una hoja de cálculo, grandes pero finitos. Hizo el último pago un martes lluvioso. Un día normal, una transferencia bancaria normal, un dígito más en una larga cadena de pagos. Pero cuando apareció en la pantalla, «Su deuda ha sido pagada», se quedó paralizada en medio del centro comercial. Aquella tarde, Sara y ella se sentaron en el tejado de su casa. Abrieron una botella de buen vino. Ahora podían permitírselo. ¿Sabes de qué me he dado cuenta con los años? Emily miró la puesta de sol sobre Brooklyn. Todas esas historias sobre príncipes y la hermosa vida son peligrosas no porque sean mentiras, es porque te hacen olvidar cómo ser feliz en el presente. Había un anillo de diamantes falso en su bolso. Decidió dárselo al estudio de teatro.
que sirviera de atrezzo en alguna obra sobre las bellas mentiras y la vida real. Y seguiría adelante con su vida, sin diamantes falsos, pero con verdadera confianza en sí misma, construyendo una vida en la que cada día y cada dólar fueran suyos. Dicen que la sabiduría viene con la experiencia, pero a veces viene con un extracto bancario confirmando que finalmente eres libre. Por un nuevo capítulo, Sara levantó su copa. Por una vida honesta, sonrió Emily. Merece la pena.